Saludos y bendiciones. Qué bueno que estás con nosotros una vez más en tu programa Momentos. Habla para ustedes el pastor Luis Berríos y me acompaña mi compañero José Rafael Miranda, mejor conocido como Rafi para ustedes. Nosotros estamos en la pastoral con la primera iglesia bautista de Country Club que Gracias ubica en San Juan, Puerto Rico. Si por alguna razón te interesa saber nuestra dirección física, pues estamos en la calle Eider 968, esquina con la calle Raspinel, aquí en la urbanización Country Club de San Juan, Puerto Rico. Y una vez más estamos aquí porque hemos sentido compartir una palabra de parte del Dios del cielo que sabemos que será de mucha bendición para nuestra audiencia y una experiencia que queremos compartir, que de igual manera fue de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Y quiero iniciar esta experiencia leyendo la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 32, verso 27, para luego entrar en detalles con la experiencia que queremos compartir con nuestra audiencia. Dice la Escritura: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Oye, tal vez para nosotros sí. Para nosotros tal vez sí, pero para el Señor todo le es posible. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones, Rafi, que entendemos, esto está difícil, no le vemos salida, tal vez cuestionaremos, ¿querrá Dios hacerlo? Como le preguntó el leproso, que le dijo al Señor, yo sé que tú me puedes sanar, pero ¿me querrás sanar? O sea, Señor, quiero ser limpio, pero no sé si tú me quieres sanar. Exacto. Y la respuesta del Señor es, sí quiero, y lo sanó. Amén, amén. Y como otro también bien le dijo, ayúdame en la fe, ayúdame a tener fe, porque a veces dentro de los procesos perdemos, es como, ¿verdad? Como bien somos seres humanos, perdemos la fe. Y yo no sé a ti, pero yo que he pasado por muchas situaciones de enfermedad, muchas cirugías, 28 hasta ahora, en ocasiones he sentido que mi fe se ha debilitado, pero ¿sabe qué? Siempre regreso a ese pasaje bíblico que dice, de hecho lo tengo aquí, se lo voy a leer y le voy a dar el pasaje, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte, por enfermedad, por situación, desconocemos cuál es la situación que está atravesando, pero sí te puedo asegurar que el Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, que Él te ve, el Dios Roy. Es Jehová Nisi, el que planta bandera en la situación. Es Jehová Sabaoth, quien pelea tu batalla. Pero es Jehová Rafa, el sanador. Interesantemente, porque también Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, en esta hora nosotros queremos compartir una de tantas experiencias que hemos compartido a nivel de pastoral en nuestro tiempo de ministerio. Y en una de las ocasiones que hemos estado pastoreando juntos en una iglesia de las nuestras, bautistas, tuvimos una experiencia, y es que salimos de visita, nosotros como pastores, a visitar algunos hospitales donde se encontraban personas que ya muy bien pudieran haber sido parientes de gente que se congregaba en la iglesia donde estábamos pastoreando, y nos encontrábamos específicamente en uno de esos hospitales donde fuimos a visitar, como ya dije, a una persona que era pariente de uno de los miembros de la iglesia, y que nos enteramos que estaba allí, pues salimos a hacer visitas pastorales. El asunto es que primero hicimos esa visita, y cuando íbamos caminando por el estacionamiento, el compañero Rafi me dijo algo, pues que me sorprendió porque no me lo habías dicho hasta el momento. Claro. Lamentablemente no se lo había dicho, pero fue mejor después que vimos los resultados. Le dije al pastor, tengo un varón de Dios que es compañero de trabajo, que está hospitalizado.
y me gustaría llegar al cuarto y hacer una visita. Así que nos dirigimos al cuarto. Comenzamos entonces a subir las escaleras. No sé si en esa sección de ese hospital era que no había ascensor. Comenzamos a subir las escaleras y cuando llegamos al piso donde se encontraba la habitación de este varón que en ese entonces era compañero de trabajo de Rafi, no lo conocía, no, simplemente se enteró que había empezado a trabajar allí y de momento le habían dado un diagnóstico y se encontraba hospitalizado allí. Y cuando llegamos al segundo piso donde se encontraba esa habitación, antes de entrar para ir a las habitaciones, el pastor Rafi me detiene y me dice, espérate, te tengo que decir algo. Me acuerdo, le dije, pastor, es que anoche, mientras estaba en el proceso de oración, Dios me dio una palabra para este varón. Así que tengo que dársela. Y no me acuerdo si en ese momento te la revelé, ¿verdad? Le dije, el Señor me dice, me acaba de decir que este varón viene huyéndole, si se puede decir así, al llamado pastoral. Dios lo quiere pastoreando, mas sin embargo, él sigue atrasando ese llamado. Y no solamente eso, que la enfermedad por la cual él estaba atravesando, que era un cáncer terminal, y eso tú abundarás un poquito más sobre eso, fue a causa de ese letargo, de esa situación de estar retrasando el plan de Dios y rechazando en tomar la decisión de pastorear una iglesia. Y este tema es un poco delicado. Es bien delicado porque nosotros siempre creemos y afirmamos que Dios quiere lo mejor, que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Aunque podamos entender que el tema de los juicios de Dios en la Biblia, eso se explica y demás, somos muy cautelosos con el asunto de estar hablando de decir a una persona, Dios te va a castigar, lo que te está pasando es como consecuencia de un castigo de Dios por desobediencia, estás en pecado. Y este tipo de temas, ese tema es un poco delicado y crea controversia, pero yo quiero que usted no se vaya de ahí, manténgase ahí para que usted vea el desenlace de esta experiencia que queremos contar, que la vivimos, no la leímos de un libro, no la escuchamos en algún lugar, una experiencia que podemos vivir. Cuando el pastor Rafi me dice a mí, yo le tengo que dar esa palabra a ese hombre, yo dije dentro de mí, ¿qué? Que tú le tienes que decir eso a ese hombre, que lo que le está pasando es por su desobediencia, porque Dios hace rato que lo está llamando a un ministerio pastoral y él ha estado huyendo a ese llamado. Yo creo, como bien dijiste, yo creo un Dios misericordioso, un Dios que cuando llama respalda, pero no todos reaccionamos de la misma manera, pastor. Y cuando estamos hablando de pastorear, especialmente en estos tiempos, es un reto y no todo el mundo reacciona, ¿verdad?, de la misma forma. Y yo siempre he creído que el Señor es misericordioso, que el Señor trabaja contigo de una manera amorosa, pero también entiendo que cuando el Señor llama y tú rechazas, y eso continúa, yo creo que ahí donde viene esa parte donde, ¿verdad? A nivel de Dios soberano, Él trabaja un poquito más delicado y más profundo la situación, que yo entiendo que ese es el caso de este varón. Pudiéramos pensar que en el caso de Jeremías, cuando Dios le hace el llamado, él le dice, mira, yo que no sé hablar, tú eres un niño, usted se calla y usted va a hacer lo que yo diga y va a hablar lo que yo le dé. Así Dios lo trató Eso es así. al momento cuando Dios estaba tratando con Jeremías para el ministerio. O sea, y es interesante que en este caso, pues, Dios tenía un propósito con este varón, lo estaba llamando a un ministerio y él andaba huyendo. Yo no sé si como Jonás, lo más posible, en otra dirección, contraria a lo que Dios le estaba pidiendo. Quería ir a Nínive en vez de Tarsis. Fue a Tarsis en vez de Nínive. Es así, y yo entiendo que cuando Dios llama, Dios respalda, y eso lo podemos testificar nosotros. Ambos llevamos varios años en la pastoral y en la pastoral juntos, y hemos visto toda esta experiencia. Pero esta experiencia
como tal nos marcó, no solamente al pastor Berrío, al pastor Miranda también, porque fue algo que fue impactante para mí. O sea, lo estamos diciendo hoy porque pasaron años, ¿verdad? Y tal vez lo decimos de una manera un poco jocosa, pero realmente para mí fue fuerte decírtelo a ti. Imagínate decírselo a la persona que está pasando y atravesando por esa enfermedad. Fíjate, y entonces el cuadro de este varón se complica porque ya tú habías recibido información de que la condición que él tenía era un cáncer que ya estaba en metástasis. Es correcto. Se había regado en su área genital y 3 doctores que estaban viendo su caso le habían dicho que ya no podían hacer nada más por él. Es correcto. Que le iban a dar una inyección que en ese entonces el costo era de $1,000 por cada inyección. Me acuerdo de eso. Sí. Para ayudarle a aliviar los dolores que le generaba la situación en su cuerpo. Ese era el cuadro al que nos estamos enfrentando. Y entonces el pastor Rafi me dice, tengo que hablarle y darle esa palabra de parte de Dios y hacerle saber que Dios lo ha estado llamando y que él estaba rehuyendo el llamado de Dios y que todo esto venía como consecuencia de esa desobediencia. Entonces entramos a la habitación. Eso es así. Y en la habitación se encontraba su esposa y estaba allí, nos conocimos, hablamos y me dirigí donde ella y le dije, por favor, ¿nos podría permitir? Nos reímos porque ya viene una parte bastante jocosa entre nosotros, porque cuando yo le digo a ella, ¿nos permites estar a solas con su esposo por un momento? Ella aceptó y salió del cuarto. El pastor yo me levanté para irme detrás, porque como ya yo sabía lo que él le tenía que decir a ese hombre, yo dije, por aquí yo veo camino. Me levanté y me le fui a ir detrás a ella, porque como él pidió quedarse solo hablando con él, yo dije, pues de aquí me voy yo, porque esto es fuerte lo que tiene que hablar aquí. Ay, y él me Dios dice, mío. Pastor, quédate conmigo. Yo, pastor, tiene que quedarte conmigo. Entonces, Rafi estaba sentado a los pies de Correcto, él, sí. con una mirada directa, ¿verdad? Con él, y yo estaba sentado en la cabecera, en una silla, y el pastor Rafi comienza a hablar. Exacto. Obviamente, de una forma sutil, directa, pero firme. Porque cuando Dios da una palabra, la da. Y déjame tocar un punto aquí que me acaba de llegar a la mente. Tú puedes tener el don de profecía o puedes ser un profeta de Dios, pero Dios es un Dios de orden. Dios te da una palabra, pero tú tienes que percibir cuándo tú la vas a dar, el momento que tú la vas a dar y cómo la vas a dar. No es que la vas a decorar y ponerla bonita, porque la palabra de Dios, tú tienes que darla como Dios la da, pero sí tienes que esperar ese momento de Dios para llevarla. Así que, nada, me dirigí hacia él, le dije, fulano, no me acuerdo el nombre, de hecho, y le digo, mira, es que anoche yo estuve orando y Dios me dijo que viniera a visitarte y darte esta palabra de parte de Dios. Me acuerdo que ahí, de verdad que llegó una autoridad que es el Espíritu Santo, porque a nivel humano uno siente una persona que está a punto de morir, una enfermedad cancerosa con metástasis, y fui directo al punto y le dije lo que Dios me había dicho. Le dije, varón, el Señor viene llamándote al ministerio pastoral y el Señor me acaba de decir de que si tú aceptas el llamado que Dios te viene haciendo por muchos años, el Señor te va a levantar de esa cama. Te va a sanar y te va a levantar de esa cama. Oye, y es interesante porque mientras eso estaba ocurriendo, yo estaba orando para que Dios le diera gracia y sabiduría al pastor Rafi para la palabra que tenía que entregar. Y el hombre estaba callado. Él estaba atento, escuchando lo que el pastor estaba diciendo. Y yo al lado de él, en la cabecera, orando. Y cuando aquel hombre abrió la boca, empezó a llorar. Y le dijo, varón, lo que tú estás diciendo es de Dios.
Porque hace 20 años que Dios me ha estado llamando al ministerio pastoral y yo le he dicho que no. Yo he estado huyendo de ese llamado que Dios me ha hecho. ¿Y sabes qué? El pastor de la iglesia donde yo me estoy congregando, también Dios se lo mostró y le habló del llamado que tenía para mí. Y yo en este tiempo de reflexión le he estado orando a Dios y le he estado diciendo que si me da una oportunidad, yo voy a responder al llamado que Él me está haciendo. Y Rafi entonces le dijo, Le dije, pues ¿sabes qué? El Señor te va a sanar, pero asegúrate cumplir la promesa que tú le acabas de hacer al Señor. Entonces viene y me dice, pastor, haz la oración. Entonces, yo digo, para mí, esto lo digo así, abiertamente, honestamente, pero si tú eres el que, a Dios te habló a ti, Dios te da la palabra a ti, te muestra lo que va a hacer y viene y me manda a mí a que haga la oración. Pues entonces, en obediencia, hicimos una oración de fe. Eso, amén. Y en ese momento no sentimos truenos, no sentimos relámpagos, el lugar no tembló. Yo no sentí nada bajando para abajo ni subiendo para arriba. No sentimos nada. Estábamos en un ambiente de silbido apacible. Claro. En ese momento que hicimos la oración, dimos gracias a Dios y dijimos amén. Nos despedimos. Eso así. Salimos de aquel lugar. Y nos fuimos. Pasó un tiempo. Como que nos olvidamos del incidente. Y pasó un tiempo y un día yo me encuentro con Rafi y digo, oye, Rafi. La funeral. Ah, sí. Sí, Rafi, ¿qué pasó? Y el hombre que fue moral, que se le dimos aquella palabra, ¿qué ha pasado con él? Y Rafi me dice, ay muchachos, si tú supieras, cuenta. El hombre, el Señor aceptó el llamado, está estudiando. No, pero antes de eso, recuerdo que tú le preguntaste a tu supervisora por él. Sí. Y ella te dijo, yo no sé, pero por ahí está la esposa. Ah, sí, me dijo, ella es correcto. Yo no sé de lo que pasó con él, pero por ahí está la esposa y ella tiene algo para decirte, algo así fue, y se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo, el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Y de ahí no supimos más nada, hasta años después que fuimos a una funeraria. Sí, pero déjame ver, porque el pastor Rafi como que tiene problemas con recordar bien los incidentes. Y es que cuando yo hago la pregunta, ¿qué pasó? Él me dice, pues mira, te cuento. Y él sale y la supervisora le dice, mira, ella está por ahí en el segundo piso, ve allá a hablar con ella. Cuando ella se encontró de frente con Rafi, se le echó encima a llorar y Rafi parece que pensó y dijo, me acuerdo, sí. Parece que se murió el hombre. Pero cuando ella puede hablar, entonces dice, tú no sabes lo que ha ocurrido. Tú no sabes. Yo me acuerdo más de eso que tú. Sí, no, el pastor es mi escriba. Por eso. Entonces, ella empieza a decirle, ¿sabes qué? Los mismos 3 doctores que habían ido a su oficina, a su habitación, a decirle, mire, señor, nosotros no podemos hacer nada más por usted. Lo único que podemos hacer es darle un medicamento ahí para que le alivie los dolores. Esos mismos 3 doctores entraron a su habitación y le dijeron, mire, señor, nosotros no sabemos qué ha pasado, sino simplemente un milagro. Amén. El cáncer que usted tenía desapareció. Y lo único que impide que nosotros le podamos dar de alta es que si le quitamos el foli, que usted no pueda orinar. Entonces, pues ellos le quitaron el foli y el hombre fue al baño, orinó, y los doctores le dijeron, váyase para su casa diciendo que Dios hizo un milagro con usted. Toda la gloria y toda honra se la damos al Señor. Amén. Por una experiencia como esa, de cómo Dios se glorificó. Pero pasa el tiempo y nosotros nos encontrábamos en una funeraria en el pueblo de Río Grande, que actualmente esa funeraria la cerraron. Y cuando terminamos el culto que estábamos dándole a una familia que había perdido un ser querido, estaba ahí de cuerpo presente, ¿verdad? Y nosotros dimos un culto de consuelo y fortaleza. Y cuando íbamos saliendo de la capilla, nos encontramos de frente con este señor que le dijo a Rafi, oye, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo me le quedé mirando, pues imagínate, tanta iglesia que nosotros predicamos, ministramos, tantas personas que trabajamos, ¿verdad? En diferentes situaciones. Yo miré al pastor, yo le dije, de verdad que yo no me acuerdo de ti. Y el hombre dice, yo soy el muerto vivo. Yo soy aquel hombre que ustedes fueron y oraron por mí. El Señor me sanó y quiero que sepan que ya estoy en el proceso
para el llamado al ministerio que Dios me ha dado. Dios. Así que de esa manera volvemos y decimos que toda la gloria y la honra le pertenece al Señor. Amén. Amén. Decíamos que Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá acaso algo difícil para mí? Créeme que esta era una situación bastante difícil. Definitivamente. Ser desahuciado por los médicos, un cáncer metastizado, no un médico, 3 médicos certificaron la situación. A nivel científico, el hombre iba a morir. Pero Dios es el Dios del imposible. Rafi, ¿qué le podemos entonces decir a cualquiera que esté en nuestra audiencia y que esté esperando una intervención de Dios en alguna situación particular que parece ser imposible? Te puedo decir esto, y experimentado por mí. No importa por lo que estás pasando. No importa qué clase de enfermedad está atacando a tu cuerpo, a tus emociones, lo que sea. Para Dios no hay nada imposible. Al Dios que nosotros le servimos, y está comprobado, el Dios que nosotros le servimos es el Dios Todopoderoso, el Dios que sana, salva, liberta, y sobre todas las cosas, Isaías 53 dice que nuestro castigo por nuestro pecado fue sobre él, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que agarrarse de esa promesa. Hay que agarrarse de esa promesa. Obviamente, Dios en su soberanía decidirá el destino nuestro, porque es así, está escrito en el Salmo 139. La palabra dice que Él tiene un libro de cada uno de nosotros, de nuestra vida, desde antes de nosotros nacer. Pero si está en el propósito de Dios sanarte, para Él no hay nada imposible. No hay enfermedad, llámese cáncer, sida, llámese lo que se llame. De hecho, y tal vez sería para otro programa, este que te habla, lamentablemente, dijeron que yo no iba a caminar. Tengo un total de 28 cirugías en mi cuerpo. 6 de ellas fueron en la cervical. Estoy caminando. Dios usó a los médicos, pero Dios me levantó y aquí estamos presentes. Soy testimonio de eso. Así que vamos a orar, Sí. Pastor. Sí, y queremos recordar y decirte que el tema de nuestro programa es momentos. Amén. ¿Por qué? Porque en un momento Dios puede cambiar tu vida. Como en un momento también le cambió la vida a él. Exactamente. Así que de esta manera creemos que si este es el tiempo de Dios, Amén. Si tú que nos has estado viendo entiendes que este testimonio, esta experiencia ministra a tu vida y el Espíritu de Dios ha dado testimonio a tu vida de que algo Dios va a hacer contigo, vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Vamos a ponernos de acuerdo con fe para orar al Señor pidiendo que Él glorifique su nombre en tu necesidad. Oramos al Señor. Padre, en esta hora vamos a ti en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios. Te damos gracias por la oportunidad de ser testigos del poder y la manifestación de tu gracia, mi Dios. como el ejemplo que acabamos de dar en testimonio. Pedimos que tu bendición alcance a aquellos que están en nuestra audiencia, que de alguna manera puedan estar batallando con alguna situación que parece ser difícil o parece ser imposible. Pero hoy hemos visto que para ti no hay nada imposible, Amén. que tú eres el Dios que pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Permite, Dios mío, que tu gracia, tu bendición se manifieste y que allá a la distancia, por medio de tu Espíritu Santo que está allí, a través de este medio, impacte la vida de aquel que nos está escuchando. Y si hay alguna enfermedad, tu palabra dice que si el Dios de aquel que levantó de los muertos a Cristo muere en nosotros, ese Dios por su Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. Que por esa palabra llegue sanidad, salud y bendición para la gloria y la honra de tu nombre. A ti te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente. Y si Él así lo permite, volveremos a estar en otro programa más de Momentos. Que Él te bendiga.